vamos a comenzar. Les doy la bienvenida al Café con Finequity ALC, la comunidad de práctica para avanzar en la inclusión financiera de las mujeres en América Latina y el Caribe, convocada por SIGAP. Muchas gracias a todas y todos por participar en esta jornada interactiva de networking de mucho aprendizaje. Mi nombre es Mariana Martínez y soy líder regional de Finequity ALC. Facilito el intercambio de conocimientos en esta comunidad de práctica. Me acompaña también hoy mi colega Daniel Contreras. Hola, buenos días, Daniel. Hola, gracias a todos por estar aquí. Daniel estará apoyándonos con toda la parte técnica de este evento, así que lo encontrarán tanto en la caja del chat como en las salas de aprendizaje. Este es nuestro primer café del año de Finequity ALC y que estamos organizando conjuntamente con la Fundación Women's World Banking Colombia, y nos vamos a centrar en este país, en Colombia. El objetivo de estos cafés con un enfoque de país es generar un espacio de integración de los diferentes actores nacionales de los países que participan de la comunidad de Finequity ALC, y que gira en torno a las discusiones de retos y soluciones para la inclusión financiera de poblaciones vulnerables en América Latina y el Caribe, especialmente de las mujeres. Y sobre todo fomentar el intercambio de experiencias con expertos regionales y con toda la comunidad de Finequity ALC. Para que este evento sea todo un éxito y todos podamos participar de esta jornada bien interactiva, vamos a comenzar entonces con algunos detalles técnicos que van a poder ver en la siguiente lámina. Algunos consejos de Zoom son que si utilizas la modalidad de lado a lado del Zoom, esto te permitirá ver tanto al presentador como la presentación que vamos a proyectar en la pantalla. Te animamos a que tengas tu cámara encendida. Durante las sesiones grupales o salas de trabajo, ustedes van a poder utilizar sus cámaras y sus micrófonos para poder participar. También los animamos a que se presenten en la caja del chat, aunque también vamos a tener una sesión de speed dating donde nos vamos a conocer todos. Asegúrate también de incluir tu nombre completo y el nombre de tu organización. Tienes que ir a cambiar nombre en participantes en la cajita de tu imagen. Lo podemos ver en el siguiente slide que nos va a mostrar Daniel. Puedes ingresar en esos 3 puntitos, hacer clic en renombrar o rename, según tengas tu configuración de Zoom, y allí podés colocar entonces tu nombre y el nombre de tu institución. En el siguiente slide, entonces, les voy a pasar a presentar entonces el panel que tenemos para el día de hoy. Hoy hemos hecho este café con Finequity junto a la Fundación Women's World Banking Colombia. Estoy encantada de presentar a Daniela Coñesco, la presidenta de dicha fundación. Hola, Daniela. Hola, buenos días. Encantada, es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a Finequity, a los panelistas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Daniela. Nos acompaña también Daniela Londoño, quien es jefa de análisis económicos de bancas de las oportunidades. Buenos días, Daniela. Muy buenos días para todos. Pues gracias por la invitación y también encantada de estar en este café del día de hoy. Gracias, Daniela, encantada de tenerte también. Les presento entonces también a Carolina Trivelli, a quien ustedes ya conocen, quien es un miembro muy activo y asesor de nuestro equipo de Finequity ALC. Carolina, que es asesora senior de análisis de la Oficina Regional de la FAO para América Latina. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un enorme placer estar en esta sesión tan interesante. Gracias, Carolina. Presento también le damos la bienvenida a Carmen Correa, quien es CEO de ProMujer. Hola, Carmen, qué gusto tenerte. Hola, Mariana, muchísimas gracias. Un placer estar en este primer cafecito de Finequity. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Carmen. Y les presento por último a Marco Antonio del Río, quien es consultor senior de BFA Global. Hola, Marco, ¿cómo estás? Hola, Mariana, mucho gusto de estar con ustedes en el panel. Muchas gracias por la invitación a Finequity, a Findeva SIGAP, y un placer estar con todas las panelistas el día de hoy. Excelente, bienvenido, Marco. En el siguiente slide. Les voy a contar entonces un poco de la agenda de este café con Finequity ALC. Vamos a tener 2 plenarias, la primera a cargo de Daniela Coñesco, que nos va a hablar sobre las microfinanzas en perspectiva de género, por qué debería importarnos, y nos va a comentar un poco sobre la socialización de la Mesa de Inclusión Financiera en Colombia. Luego vamos a tener una sesión de networking, nos vamos a conocer, va a ser una sesión muy interactiva, similar a la que realizamos en nuestra reunión anual de diciembre pasado.
Luego contaremos con una presentación de la brecha de la inclusión financiera en Colombia por parte de Banca de las Oportunidades, y vamos a tener un panel de expertos que va a contestar preguntas y va a asesorar a Colombia en algunos de los temas de desafíos y retos en la inclusión financiera. Luego nos vamos a dividir en salas de trabajo, en las cuales vamos a tener los temas van a ser desafíos de la digitalización, desarrollo de productos y servicios con enfoque de género, y recolección y análisis de datos desagregados por género. Los participantes van a tener la oportunidad de elegir a qué sala quieren ir y compartir sus experiencias con el equipo que nos acompaña hoy de la Fundación Women's World Banking Colombia, que van a estar allí liderando estas salas de trabajo. Luego regresaremos a la plenaria, vamos a recoger las conclusiones y vamos luego a hacer un cierre e invitar a un siguiente evento. Ahí está, perfecto. Solo recordarles, es una pequeña recordatorio, o aquellos que todavía no conocen Finequity ALC. Finequity ALC es una comunidad de práctica regional convocada por SIGAP, dedicada a promover el intercambio y la colaboración para avanzar en el empoderamiento de las mujeres a través de la inclusión financiera en América Latina y el Caribe. Es parte de Finequity Global y está alojado en el portal FinDev como un espacio de diálogo e intercambio de ideas y de conocimientos en español y con un enfoque regional. Esto lo hacemos iniciamos desde el 2020, al comienzo de la pandemia, y lo hicimos gracias al apoyo de algunos de nuestros aliados externos, que pueden ver sus logos en la pantalla, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, la Red Andares Mujeres, la Fundación BBVA Microfinanzas, AFI, la Fundación Women's World Banking Colombia, que hoy es nuestra anfitriona, y el Instituto de Estudios Peruanos. Hasta el momento tenemos un alcance de 1.800 profesionales, de más de 250 instituciones que representan 21 países de América Latina y el Caribe, que comparten experiencias y conocimientos a través de nuestra plataforma y nuestros eventos y talleres. En el siguiente slide les puedo contar que tenemos grupos de trabajo, siguiendo nuestra agenda de aprendizaje. Nos interesa avanzar en recuperar la salud financiera de las mujeres a través de la crisis derivada del COVID-19. Tenemos un grupo de trabajo sobre educación financiera con enfoque de género y desarrollo de herramientas financieras digitales. Otro que busca corregir los sesgos en el sistema financiero, creando conciencia y destacando las buenas prácticas de los proveedores. También medidas para asegurar que las mujeres rurales puedan acceder y usar servicios financieros de calidad, y finalmente la necesidad de impulsar liderazgos femeninos en tiempos del COVID. Sin más, entonces le voy a dar la palabra a Daniela Coñesco, que nos va a dar una bienvenida y nos va a hacer pensar con su presentación. Muchas gracias, Mariana. Y de nuevo, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Estamos supremamente ilusionados y emocionados que este primer café de Finequity lo estemos celebrando, aunque sea virtualmente, desde Colombia. En este café, o este primer café, queremos conversar, como dijo Mariana en su introducción, alrededor de algunos de los retos y soluciones para la inclusión financiera de las mujeres en Colombia, teniendo en cuenta que las principales brechas de acceso y uso efectivo de productos y servicios financieros se encuentran especialmente en la población rural, especialmente en las mujeres y personas jóvenes. Se reconoce que existen retos de carácter estructural donde las desigualdades y estereotipos de género tienen un impacto sobre la forma en que la oferta, entendido como desde el sistema financiero, así como desde la demanda, en este caso desde las mujeres, y cómo interactúan con los productos y servicios financieros. En este sentido, uno de los retos principales en los procesos de inclusión financiera efectiva de las mujeres es poder garantizar la ausencia de sesgos de género en el otorgamiento de créditos, pero también en la construcción de estrategias, por ejemplo, de educación financiera con perspectiva de género, que realmente se adecúen a los retos que tienen las mujeres en sus distintas interseccionalidades. Vamos a verlo en la siguiente presentación por parte de Daniela Londoño de Banca de las Oportunidades, pero algunos de los datos que tenemos en Colombia y seguramente son similares en la región. Sabemos que el monto promedio de las mujeres que reciben por un crédito resulta más bajo en comparación con el que se les desembolsan a los hombres.
En el 2020, el porcentaje de hombres que tuvo acceso a productos financieros fue del 90.5%, mientras que para las mujeres este indicador se registró en 84.5%, lo que evidencia una brecha de género de 6 puntos porcentuales. Esto en términos de acceso, en términos de uso de productos financieros, para el 2020 esta brecha de género fue de 3.5 puntos porcentuales. No voy a entrar en detalle porque Daniela Londoño, Banco de Oportunidades, nos va a ilustrar sobre estos datos. Simplemente quiero recolectar algunos para hacer énfasis en la importancia de esa perspectiva de género. Dicho esto, en términos de acceso, en términos de uso, en términos de monto, sí se vislumbra una brecha de género importante. Pero por el otro lado, las tasas de mora por género pues indican en promedio que tienen las mujeres mejores comportamientos de pago, que mientras el porcentaje de hombres con productos de crédito en mora de mayor a 30 días fue del 10.5%, el de las mujeres del 8.5%. Esto pues cobra, con estos datos pues cobra mayor o vital importancia incluir esa perspectiva de género, porque esa perspectiva de género es una herramienta de análisis que es utilizada con el fin de priorizar acciones que impacten realmente sobre las desigualdades que se presentan entre los géneros, especialmente sobre los roles y las relaciones asimétricas entre ellos. Lo que permite incluir esta perspectiva de género es orientar las acciones en función del cierre efectivo de brechas que afectan negativamente a las mujeres, lo que implica que en el centro del diseño de los procesos, de los programas, de los proyectos, inclusive de los productos y servicios que estén encaminados a lograr una inclusión financiera efectiva, se deben tener en cuenta las necesidades, también las características y experiencias diferenciadas de las personas, sean mujeres, hombres, jóvenes, mujeres rurales, etcétera, para que sean estas experiencias diferenciadas sean elementos integrantes de no solamente la elaboración, pero también la aplicación, la supervisión y muy importante, la evaluación de estos esfuerzos. Lo que permite esto es, consideramos que es una manera efectiva de responder a las problemáticas que se presentan y así contribuir al desarrollo de posibles soluciones que contribuyan al cierre de brechas de inclusión financiera que afectan a las mujeres. Y finalmente, pues se ha demostrado que los procesos que fomentan la inclusión financiera y el emprendimiento, así como la autonomía económica de las mujeres, tienen un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento y el desarrollo económico de manera sostenible. Pues esto es un panorama muy global porque teníamos 5 minutos para presentarlo, pero voy a aprovechar los pocos minutos que me quedan porque quería contarles que en el mes de noviembre del año pasado, en el pasado 18 y 19 de noviembre, la Fundación WW Colombia realizó una mesa de trabajo se llamaba Miradas sobre la vulnerabilidad, diálogos desde el género, la inclusión financiera y el emprendimiento, donde fue la primera mesa que hicimos de diálogo, donde concretamente en la mesa de trabajo de inclusión financiera se generaron un montón de reflexiones sobre cuáles son esos principales retos en materia de inclusión y educación financiera en Colombia y en América Latina. Durante esa mesa pues se resaltó esa importancia del trabajo articulado entre las diferentes organizaciones del sector público, del sector privado, pero ¿por qué no también la academia? Para generar esas transformaciones que contribuyan al cierre de brechas en cuanto a inclusión financiera. Dichas estas reflexiones o hechas estas reflexiones, las diferentes organizaciones participantes de esta mesa estuvimos de acuerdo en conformar un espacio conjunto de trabajo que permitiera construir sinergias para enfrentar retos como la construcción de estrategias de educación con perspectiva de género y la necesidad imperante de cerrar brechas de acceso y uso de productos financieros para especialmente las que mayor brecha que tienen, que son personas jóvenes, mujeres y aquellas que viven en las zonas rurales. Hoy, en este momento, esta mesa está conformada por 8 organizaciones. Tenemos a la Banca de Oportunidades, el Banco de la República, Departamento de Planeación Nacional, Fundación IC, Fundación Capital, Asobancaria, el Banco W, así como nuestra fundación y algunos consultores internacionales. ¿Qué nos planteamos en ese primer espacio en el que estuvimos reunidos? Nos planteamos algunos objetivos de corto, mediano y largo plazo. En términos de corto plazo, lo que buscamos es mapear cuáles son esas iniciativas que realizan cada una de estas organizaciones, así como las lecciones aprendidas, con el fin de identificar conjuntamente posibles articulaciones. También queremos establecer indicadores en común para poder medir las acciones y resultados que se obtienen en estos diferentes territorios.
La estrategia a mediano plazo está más enmarcada en articulaciones. ¿Cómo podemos nosotros articular estas iniciativas y esfuerzos que se están llevando a cabo con el fin de ampliar ese impacto de estas acciones, no solamente a nivel de la población, sino también lograr mejores resultados en términos de acceso y uso de estos productos y servicios financieros? Y a largo plazo, lo que estamos buscando es, pues, finalmente poder incidir en política pública y en los diferentes programas y proyectos en aspectos de educación financiera, por ejemplo, pero también identificar cuáles son esas acciones comunes que llevan a la consecución de mejores resultados. Compartir este piloto, por llamarlo de alguna manera, o esta mesa interinstitucional que queremos trabajar dentro para temas de brechas de inclusión financiera en Colombia, pues queremos invitar a las organizaciones presentes a que consideren este tipo de trabajo conjunto y pues también impulsar estas mesas de trabajo, bien sea a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional, diferentes organizaciones en torno a diferentes temáticas. Este Café FinEquity lo que nos permite también es hacer precisamente eso, así que les recomiendo a aquellas instituciones de Colombia que quieran hacer parte de esta mesa interinstitucional, nos pueden escribir al chat y nosotros con gusto los podemos incluir. Así que bueno, yo creo que ya los 5 minutos, Mariana, ya se me pasaron, pero bueno, muchísimas gracias por este espacio. Está muy bien, Daniela. Y justamente porque queremos fomentar el diálogo y el intercambio de conocimientos, es que nos vamos a ir ahora a una sesión de networking. Vamos a hacer 3 rondas de 4 minutos cada una, en la que de forma aleatoria los vamos a reunir a todos los participantes en cada uno de estos grupos y luego vamos a ir intercambiando un speed dating. Vamos a generar estos grupos cambiando cada 4 minutos 3 veces, en el que queremos que, bueno, que se presenten, digan el nombre de la institución en la que trabajan y que cuenten un poco de en qué iniciativas están trabajando para fomentar la inclusión financiera de las mujeres. Daniel entonces va a hacer esta magia, nos va a reunir a todos en diferentes grupos en forma aleatoria y vamos a regresar luego a la plenaria. Así que los invito entonces a participar de esta sesión de networking. Daniel, cuando quieras. Mientras esperamos a que todos los participantes regresen, espero que hayan disfrutado y que les haya resultado bien productivo esta sesión de networking. A mí me quedó corto, en algunos casos teníamos mucho más para conversar, pero bueno, lo hicimos cortito, pero pueden quedar conectados en la caja del chat. Los animamos a poner su perfil de LinkedIn para también quedar conectados. Y bueno, si ya estamos todos entonces en esta sala, quiero invitar a Daniela Londoño para que nos cuente un poco sobre las brechas de la inclusión financiera en Colombia, también con un enfoque de género. Daniela, entonces te voy a dar la palabra. Gracias, Mariana. Entonces, hoy queremos contarles cómo estamos en términos de inclusión financiera en Colombia, sobre todo con esa perspectiva y esa visión de cómo estamos en términos de género. Entonces, ¿me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Entonces, primero, pues como un contexto en general de cómo estamos en términos de acceso y uso a productos financieros, que es lo que estamos monitoreando principalmente por estadísticas de la oferta. Pues en Colombia hemos tenido un crecimiento importante en términos de acceso a productos financieros. Desde 2010 pues teníamos un indicador de acceso del 60% y ya para el cierre o para septiembre de este año pues teníamos un indicador cerca del 90%. Y esto principalmente se ha dado a través de los productos de depósito. En términos de crédito, pues también ha sido más que todo una tendencia un poco más estable y tenemos que el 34% de los adultos colombianos tenían al menos un producto financiero. Entonces acá pues para recordarles o para contarles que en Colombia pues ha habido avances importantes. Sin embargo, cuando ya empezamos a hacer ese zoom en cómo estamos en términos de ese acceso para hombres y para mujeres, ¿me ayudas con la siguiente lámina? Vemos que hay una diferencia, entonces acá sí tenemos una brecha en ambos. Entonces, en los hombres tenemos que el 92,9% a septiembre de 2021 tenía al menos un producto financiero. Esta misma cifra para las mujeres equivalía al 86,6%. Esto que nos da una brecha de 6 puntos porcentuales. En términos de uso, que es este indicador de uso, nos dice como el número de personas que tienen al menos un producto financiero activo. Y esto es muy relevante porque esto no significa simplemente tener el producto, sino hacer alguna operación con ellos, es decir, alguna transacción, algún giro, alguna transferencia, etc.
Este indicador para los hombres era del 77% y para las mujeres era del 73%. Esto nos da una brecha en uso que es un poquito menor a la de acceso, pero sin embargo sigue habiendo brecha en términos de este indicador de uso para hombres y para mujeres. Siguiente. Lámina, por favor. Esto, pues principalmente pues, se da para los productos de depósito, pero también para los productos de crédito. Entonces, en productos de crédito vemos que los hombres el 35% tenían menos un producto y para las mujeres era el 32%. Entonces, acá tenemos una brecha en términos de este acceso al crédito que en general, pues en Colombia existen oportunidades de profundizar esta financiación para las personas, pero sobre todo para las mujeres. Y aquí quisiera hacer hincapié en que cuando vemos y como señalaba Daniela hace unos minutos, el promedio de cuánto es el monto que se le da entre hombres y mujeres para las mujeres siempre es menor en comparación con los hombres. Esto depende pues, del tipo de crédito que se da, pero porque en algunos tipos de crédito pues, el número es mayor para mujeres que para hombres, pero en el caso del promedio, del monto promedio que se le da, sí es mejor, es menor para las mujeres en comparación con los hombres. En cuanto a los productos de depósito que les comentaba ahorita, pues básicamente esto también es importante tener este monitoreo, pues porque muchas veces este es el producto de entrada al sistema financiero y el producto de entrada también para poder acceder más adelante a financiación. Acá quisiera hacer nuevamente como hincapié, bueno, ya sabemos que hay una brecha entre los hombres y las mujeres, pero también dentro de las mujeres, ¿qué diferencias hemos observado? Entonces, estos análisis que tenemos, lo quisimos también mirar en términos de grupos poblacionales y de rangos de edades. Entonces, acá tenemos en esta gráfica cómo estamos en términos de ese acceso y uso a productos financieros para las mujeres por diferentes rangos de edad. ¿Cuál es el rango de edad que en Colombia menos accede? Son las mujeres más jóvenes, son mujeres de 18 a 25 años, ellas el 78,8% tiene acceso a algún producto financiero y realmente, o ese utilización es del 70,5%, entonces acá tenemos oportunidades para poder incluir a más mujeres jóvenes. Y también quisiera pues centrarme en lo que son las mujeres mayores de 65, que si bien tienen un acceso mayor, el uso, o sea, el que realmente estén operando o haciendo alguna transacción con esos productos es mucho menor y es del 56,7%. Es decir, que tenemos en estos dos grupos poblacionales pues que hacer redoblar más esfuerzos para poderlas atender e incluir. Ya las mujeres entre 41 y 65 años son las que más acceden, pero pues sobre todo estos dos grupos que les acabo de mencionar son los que tenemos pues, mayores oportunidades. Y también cuando vemos las mujeres, de dónde están, dónde se encuentran estas mujeres y cuáles tienen más acceso, entre otros, pues las mujeres urbanas tienen mayor acceso en comparación con las mujeres que se encuentran en zonas rurales. Entonces acá también tenemos un reto importante de llegarle a las mujeres y sobre todo a las mujeres que viven en zonas rurales y rurales dispersas. Y acá fijémonos en estas dos últimas columnas, donde el 68,2% de las mujeres rurales tienen acceso a algún producto y las mujeres que viven en rurales dispersos es del 56,1%, que comparado con ciudades y aglomeraciones intermedias, pues tenemos una brecha también pues, importante. Este es el panorama en general en cuanto a estadísticas y acá pues todo esto que nos sugiere la existencia de barreras de género para acceder a productos de crédito y productos de depósito. Estas barreras pues, están asociadas a diferentes elementos, hay elementos estructurales, hay elementos de productos, acá quisiera señalarles algunos. Uno es pues, las diferencias en el mercado laboral entre hombres y mujeres. En Colombia, pues las mujeres acceden en menor proporción que los hombres al mercado laboral y también la tasa de desempleo de las mujeres es superior a la de los hombres. Entonces, esto también puede verse reflejado en esta inclusión financiera. Otro elemento que también es relevante estudiar es garantías. La mayoría de los activos o de las propiedades hay una mayor proporción que está en nombre de los hombres que de las mujeres y esto puede estar derivando de un problema de acceso o de tenencia de garantías a la hora de acceder a algún crédito. Asimismo tenemos pues o de hipótesis una mayor aversión al riesgo de las mujeres frente a los hombres, entonces acá también puede existir
tal vez ese rango promedio pueda ser de solicitud. Estamos pues ahorita también haciendo un estudio junto con CAF para lograr identificar qué puede estar pasando en este acceso a las mujeres al crédito. Hay también elementos socioculturales que pueden estar derivando en estas diferencias y en estas brechas de inclusión, como temas puede ser de culturales, etcétera, de valores quizás, que pues, haya como un riesgo o un temor a la hora de acceder o tener algún producto por parte de nosotras las mujeres en comparación con los hombres. Entonces acá pues también podemos tener algunos de estos elementos socioculturales. Y otro tema relevante son las capacidades financieras. En Colombia pues también se ha visto que en términos de capacidades financieras las mujeres están un poquito por debajo de los hombres, entonces también como esfuerzos para poder tener mayores capacidades financieras de las mujeres, que yo creo que estas capacidades financieras también deben ir asociadas a capacidades digitales, pues porque muchos de los productos que se están ahorita implementando, que han crecido en gran proporción, han sido productos digitales. Entonces yo creo que acá también es esta educación financiera que nos puede ayudar a quitar esas barreras o esos sesgos que existen muchas veces de las mujeres o miedos que tenemos a la hora de acceder a productos del sistema financiero, pues principalmente lo que son, pues acá tenemos dos frentes. Uno es el mayor uso efectivo de los productos de depósito y también pues un mayor acceso a financiamiento y pues también seguros. Eso es como los retos que tenemos, las principales estadísticas que hay en términos de inclusión para mujeres en comparación con los hombres. Pues tenemos una brecha y pues muchas frentes de trabajo pues para poder lograr un mayor empoderamiento, que lo que hemos visto pues y está completamente documentado en diferentes países es que un mayor acceso o una mayor inclusión puede derivar en un mayor empoderamiento de las mujeres, que es lo que todos queremos. Muchas gracias, Daniela, por presentarnos este panorama de la inclusión financiera en Colombia, las brechas y los retos que están teniendo en Colombia. Quiero invitar ahora entonces a nuestro panel de expertos para que nos cuenten las experiencias de los países en los que ellos trabajan y también de la región. Me gustaría entonces invitar y dirigir algunas preguntas específicas a cada uno de ellos. Me gustaría preguntarle a Carolina, ya que escuchábamos de Daniela que las mujeres rurales en Colombia son el grupo poblacional con menor nivel de acceso a los productos financieros. Desde tu experiencia en Perú y de tu trabajo en la región, ¿qué estrategias con perspectiva de género recomendarías para contribuir a la brecha de acceso y uso efectivo de productos financieros en la ruralidad? Perdona, no encontraba mi micrófono. No. Muchas gracias, Sí. Mariana. A ver, yo lo que diría es lo siguiente. Las mujeres rurales encuentran en relación con las mujeres urbanas restricciones adicionales para poder acceder, por cierto, y eso se ve desde la presencia física de la oferta financiera, pero también restricciones para el uso, por dos razones muy importantes. Una, y esto siempre lo revelan las mujeres y a nosotros siempre cuando leemos esas respuestas nos cuestiona un poco, y es que su manejo de dinero en efectivo es mucho menor y por ende su control, su potencial control sobre recursos líquidos es también menor. Y sus capacidades digitales y financieras son menores que las de las mujeres urbanas en general. Entonces, si queremos realmente ver un proceso de mayor inclusión financiera de mujeres rurales, tenemos que trabajar en simultáneo en la expansión de la oferta física. Colombia es un caso muy interesante de acciones de política pública orientadas a lograr esta mayor presencia financiera en las zonas más alejadas. Sin embargo, esto no es necesariamente suficiente porque tener una oficina de una única entidad financiera que quizá no tiene todo el sesgo a favor de trabajar con mujeres puede ser igual que no tener nada para el conjunto de mujeres rurales, ¿no? Y de todas maneras, la presencia física de las entidades financieras en su mayoría se concentra en las cabeceras municipales y no necesariamente asegura contacto, presencia
participación en el imaginario de las mujeres rurales. Entonces hay un tema ahí con acceso, y lo muestran los datos de Banca de Oportunidades, que todavía tenemos que lograr resolver. Y esto se ve en Colombia, que es uno de los países que más esfuerzos ha hecho para acercar el sistema financiero a las poblaciones rurales, pero lo vemos en todos los países de la región. Pero lo segundo es que tenemos que lograr que las mujeres rurales puedan tomar ventaja del acceso a finanzas más digitales, pero para eso necesitamos, por un lado, que las finanzas más digitales sean relevantes para estas mujeres rurales, es decir, que los productos y servicios financieros estén adecuados al perfil de las mujeres rurales, no solamente en su forma, sino sobre todo en su fondo, es decir, tienen que ser funcionales a las necesidades de las mujeres rurales, pero por el otro lado necesitamos asegurar que estas mujeres rurales tienen conectividad, tienen un dispositivo a su alcance propio o prestado, y tienen las capacidades digitales y financieras. Y por eso me parece que lo presentado por Banca de Oportunidades es muy valioso, porque para el caso particular del desafío de las mujeres rurales, lo que nos exige es una mirada integral. No basta con que aseguremos presencia física o desarrollo de capacidades financieras o un diseño de un producto en particular. Necesitamos hacer todo junto, porque el desafío realmente de inclusión financiera para las mujeres rurales es presentarles un paquete de productos y servicios financieros que resuelva, que atienda todas estas distintas dimensiones de manera conjunta. La simultaneidad en el esfuerzo es fundamental para que logremos un impacto en el mundo rural. Y desgraciadamente todavía vemos intervenciones muy segmentadas, ¿no? Que ponen presencia de una entidad financiera o traen finanzas digitales, pero no traen todo de manera simultánea. Creo que la palabra clave aquí para llegar a las mujeres rurales, a los hombres rurales también, pero más a las mujeres rurales, es simultaneidad en el paquete que busca promover inclusión financiera. Ahí lo dejaría. Gracias, Mariana. Con gusto. Carolina, solamente para profundizar, tal vez alguna lección aprendida o alguna estrategia justamente para fomentar la inclusión financiera de las mujeres rurales cuando los contextos son de inestabilidad social, política y económica. ¿Qué otro componente podríamos agregar? A ver, yo lo que creo es que tiene que haber intencionalidad, ¿no? La inclusión financiera de las mujeres, sobre todo en contextos adversos, digámoslo así, no sucede sola, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y entonces exigir, además de simultaneidad, es decir, estas intervenciones comprensivas, tiene que haber una intencionalidad de llegar al público de las mujeres. Si no, terminamos simplemente no solo reproduciendo, sino ampliando las brechas de género que enfrentan las mujeres rurales en todas sus otras dimensiones de vida. Y el objetivo no es solamente lograr más inclusión financiera para las mujeres, sino que la inclusión financiera de las mujeres rurales les permita cerrar otras brechas que enfrentan en su vida, ¿no? Entonces, esa intencionalidad no es solamente llegar, sino asegurar que la inclusión financiera es el instrumento que les permite mayor autonomía, mayor empoderamiento, mayor control, menores riesgos, ¿no? Mayor seguridad para enfrentar los riesgos. Y creo que si no tenemos esa intencionalidad liderando las estrategias y las intervenciones de inclusión financiera para mujeres rurales, es muy difícil que seamos exitosos en lograr una inclusión financiera, entre comillas, transformadora o transformativa, como se dice ahora. Gracias, Carolina. Quería entonces invitar a Carmen a hacerle una pregunta. Sabemos que los programas de inclusión financiera de ProMujer brindan herramientas tecnológicas para cerrar la brecha de género digital y financiera, y que permiten que muchas mujeres puedan acceder a estos servicios financieros. ¿Cuáles son las lecciones que pueden compartir ustedes con Colombia desde el trabajo que ustedes hacen en la región? Muchas gracias, Mariana, la verdad que un gusto poder estar acá. Y bueno, a ver, creo que se hizo un muy buen resumen de parte de ambas Danielas en lo que hace a esas brechas de género que están presentes no solo en Colombia, sino que a nivel regional. Y que también aquí es importante señalar que esas brechas de género se agrandan, si se quiere, o esa brecha generalmente es aún más grande cuando empezamos a
poner foco en distinguir, ¿no? Aquella mujer de más bajos recursos, aquella mujer de medios rurales, etc. Entonces, comparto plenamente lo que comentaba Carolina, esto de la intencionalidad, esto de tener programas que de alguna forma sean holísticos, integrales, y ahí es donde apunta ProMujer. Nosotros básicamente ya desde hace más de 32 años que trabajamos en la región con un modelo que lo que busca es no solo acercar ese servicio financiero, es decir, que busca esa inclusión financiera, sobre todo de las mujeres de más bajos recursos, pero también acercarle esas herramientas, esos recursos que les permitan a ellas también hacer un mejor uso de justamente ese financiamiento que reciben. Y ahí es donde entran nuestros programas que buscan ese desarrollo de habilidades financieras y también de habilidades digitales, porque es importante también poder acercar las herramientas, darles los tips, darles el conocimiento para hacer un mejor uso de esas herramientas digitales que hoy están disponibles. Y esas herramientas digitales son muy variadas. Tenemos, y nosotros por suerte al estar muy cerca de las clientas, conocemos muy bien cuáles son las herramientas digitales que ellas usan en mayor medida, como el Instagram, el WhatsApp, el Facebook, pero tratar de enseñarles no solo utilizar estas herramientas para conectarse con los seres queridos o sus amigas, sino que hacer un mejor uso de estas herramientas para llegar al mercado, mejorar sus ventas, poder acceder a servicios financieros, poder acceder a la educación, y también nos preocupamos sobremanera de poder darles a ellas acceso, es decir, esa conectividad que, como bien comentaba Carolina, es clave garantizar, sobre todo en esos lugares, digamos, más remotos, en esas zonas rurales a las cuales la conectividad hoy no llega. A ver, llevamos mucho trabajando en la región y básicamente las lecciones que venimos aprendiendo son de que tenemos que estar muy cerca de la clienta, entender realmente cuáles son esas necesidades, conocer en profundidad, y un poco también ligado a lo que se comentaba anteriormente, no es simplemente desarrollar un producto que tenga el nombre de mujer, sino que es desarrollar un producto que realmente pueda ser accedido por la mujer y pueda realmente cambiar las realidades de esa mujer. Entonces, hay que estar muy cerca para entender cuáles son sus necesidades para poder desarrollar los productos apropiados. Muchas gracias, Carmen. Quisiera entonces también darle la oportunidad a Marco Antonio para que nos comente un poco de su trabajo previo en temas de políticas públicas y ahora desde su perspectiva de consultor senior en BFA Global. Marco, queríamos preguntarte qué factores o elementos crees que debe incluir una política pública de inclusión financiera para que sea realmente efectiva. Sí, gracias, Mariana. Sí, yo lo que comentaría es que para que sea efectiva, digamos que tiene que tener diferentes elementos. Uno de ellos es que parta de un marco de medición, adecuado, y que sea un marco de medición que sea compartido por los diferentes actores, ¿no? En este sentido, o sea, el trabajo que se ha hecho en la última década, sobre todo de medición de la inclusión financiera, ha sido muy relevante desde las encuestas Findex, las encuestas nacionales de inclusión financiera que tienen los diferentes países y el propio entendimiento de él, o sea, acordar un concepto de inclusión financiera, ¿no? Dentro del GPFI, dentro de AFI, sus grupos de trabajo, y lo que se está avanzando recientemente en la medición, o sea, digamos, en el entendimiento del concepto de la salud financiera y cómo también estamos transitando, digamos, robusteciendo ese marco de medición hacia allá, me parece muy relevante. Y ese tema de la medición se vuelve también sumamente relevante en torno a lo que tiene que ver con la inclusión financiera de las mujeres y el cierre de las brechas de género, porque también, digamos, nuestros marcos de medición y entendimiento no son tan robustos todavía como para tener una serie de indicadores que, por ejemplo, abarquen también las empresas de mujeres, ¿no? Tenemos una deuda, digamos, en ese sentido con la medición. O sea, digamos, los reportes regulatorios, por ejemplo, en el caso de México, todavía no están adaptados para poder captar la información de las pequeñas empresas o grandes empresas que son lideradas por hombres o por mujeres. Tenemos que recurrir a las encuestas de demanda, que son mucho más periódicas, que se presentan en algunos años. Entonces, eso, digamos que
se vuelve fundamental, ¿no? El otro tema es que creo que también tenemos que analizar no solamente la parte que tiene que ver con los productos y servicios financieros, sino con lo que tiene que ver con el liderazgo de las mujeres en las instituciones financieras y cómo se desenvuelven, cómo es el mercado laboral y cómo es, digamos, al interior de estas instituciones financieras, cuáles son los aspectos para el florecimiento de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, en la CNBB emprendimos un proyecto cuando estaba ahí, emprendimos un proyecto para entender cómo era el liderazgo, cuántas mujeres estaban ocupando cargos directivos, pero también cómo estaba el entorno, si había políticas de balance entre el trabajo y la vida familiar, y si había prácticas discriminatorias al interior de la mujer, para generar un primer marco de medición sobre eso y que se convierta también, digamos, en una carrera de las instituciones financieras por alcanzar un estado más alto en ese sentido, ¿no? Yo creo que acá quien nos acompañe de las instituciones reguladoras financieras podría tomar esa acción como algo que puede ser rescatable, digamos, porque digamos, los reguladores financieros tradicionalmente se ha dedicado, digamos, a medir ese tipo a recabar esa información y a medir ese tipo de las brechas, pero en torno a los productos y servicios financieros. Pero creo que hay una buena ventana de oportunidad también para medir el liderazgo al interior de las instituciones financieras. Está en una buena posición el regulador financiero para hacerlo, para publicar esos resultados, diseminarlos y para trabajar sobre eso, ¿no? Y Marco, ¿crees que hay una correlación positiva entre entre el mayor número de mujeres en puestos de liderazgo en instituciones de microfinanzas o aquellos que trabajan en el sistema financiero con una mayor inclusión financiera de las mujeres? Pues mira, o sea, creo que los datos todavía no nos han dicho eso, pero creo que más bien es un problema de que no tenemos suficiente información para poder hacerlo. Pero creo que acá, de manera como muy intuitiva, o sea, no es arriesgado pensar, ¿no? Que tener más mujeres en puestos directivos permite una toma de decisiones mucho más sensibilizada a las cuestiones de género. Y si hay un consejo, el que toma decisiones, las personas que están en estos rangos de toma de decisiones, digamos, estratégicas del negocio, que están suficientemente sensibilizados y entienden las brechas que existen, que entonces el negocio hará un pivote hacia tener productos que se enfoquen más a las mujeres. O sea, eso yo creo que aplica no solamente para el tema de las mujeres, sino para cualquier tema, si estamos hablando de personas indígenas o personas con discapacidad, que haya personas que entienden eso y qué mejor que poderlo hacer desde la perspectiva de quién es, así, o sea, una mujer, una persona indígena, una persona con discapacidad, para llevar a la mesa esa diversidad que requieren las instituciones financieras en el despliegue de esos productos. Entonces, si los datos todavía no nos dicen eso, es porque no tenemos tantos datos, pero en el momento en que los datos sean mucho más robustos, por supuesto que nos dirán eso, ¿no? Muchas gracias, Marco Antonio. Bueno, como vieron, hemos escuchado entonces la experiencia de nuestro panel de expertos y ahora queremos escuchar sobre ustedes. Es por eso que le vamos a pedir a Daniel que nos ponga el PPT para que puedan saber cuáles son las salas de trabajo que vamos a abrir y en las que nos vamos a reunir. Ustedes tendrán la posibilidad de elegir en qué sala quieren participar. Vamos a recoger las experiencias de ustedes, vamos a escuchar cuáles son los desafíos y luego vamos a regresar a llegar con las preguntas que tengamos también para el panel de expertos. Así que pueden elegir sala 1, desafíos de la digitalización, sala 2, desarrollo de productos y servicios con enfoque de género, sala 3, recolección y análisis de datos desagregados por género. Allí vamos a tener moderadores de la Fundación Women's World Banking Colombia, que nos van a estar moderando y ayudando con esas salas. Vamos a usar allí algunas herramientas en la siguiente lámina. Recordarles que, que pueden colocar, y nos gustaría que colocaran el nombre de su institución, como hicimos al comienzo, para que sepamos de qué experiencia estamos hablando, y comentarles también que vamos a usar la herramienta colaborativa de Miro, donde van a tener la posibilidad de escribir en cada uno de estos paneles, o levantar su mano y hablar en cada una de las salas. Entonces, sin más, vamos a tener las 3 salas, y Daniel nos va a mostrar, nos va a facilitar la opción de poder elegir a qué sala queremos ir.
Entonces, Daniel, te dejo a ti con las salas, ¿verdad? Calvo, a ver si nos ayuda con soluciones. Flora, bienvenida. Gracias. Bueno, no sé si es una solución viable, pero todo se vale. El tema de la regulación de los entes reguladores es un tema no del ente propiamente, sino de las normas de Basilea, a las cuales tienen que ajustarse todos los países porque las han firmado, ¿verdad? Las han adquirido. Entonces, mi solución es una legislación paralela, como lo hicieron Perú, Bolivia, con el Banco Sol, y luego Banca Luna, y México tiene también su regulación, Perú, El Salvador. Entonces creo que esa es la salida que tenemos. Creo que es un tema muy político además, y que me parece interesante la mesa de la que hablaron ustedes anteriormente, una mesa mucho más integral desde donde pueda salir la propuesta de esa política pública. Creo que por ahí puede ir la resolución. Y sí me interesaría, con la compañera anterior, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál ha sido la experiencia con la capacitación virtual? Porque en mi experiencia creo, no sé si estoy minimizando la capacidad de las mujeres de zonas rurales, lo cual me preocuparía muchísimo, pero creo que es un acompañamiento muy face to face. Creo yo, puedo estar equivocada, entonces me gustaría en eso que compartieran conmigo la experiencia de la capacitación virtual. Gracias. Vale, Flora, muchísimas gracias. Qué bueno que aquí también puedan encontrar cómo conectarse y empezar a debatir sobre estos temas tan interesantes. Vamos a tener tu pregunta ahí, Flora, para la persona que habló antes de ti. Voy a darle paso a Rosana para que podamos continuar en este tema de posibles iniciativas que ya se hayan desarrollado y de hecho que se estén por desarrollar o que se puedan abordar para este desafío. Rosana, adelante. Bueno, buenas tardes a todas. A ver, Flora mencionó varios aspectos bien interesantes. Yo trabajo en una entidad regulada, que no capta ahorro, pero regulada, que a su vez es propiedad del Banco del Estado. Entonces nos aplica Basilea por todos lados. Pero la buena noticia es que a pesar de Basilea se pueden hacer cosas. En realidad, comparto que cuando hablamos de exclusión, la exclusión es mucho más que exclusión financiera, es exclusión social. Y cuando nos vamos a mujeres de familias de bajos ingresos y de zonas rurales y alejadas, estamos hablando de los núcleos más duros de la exclusión. Entonces, trabajar en ese sentido implica recursos. No es un tema de Basilea, sino quién pone los recursos. Y ahí creo que la política pública tiene mucho para hacer. Nosotros trabajamos como una entidad de microfinanzas donde los recursos para hacer educación y para transformar esta realidad son escasos, porque cuando nos miran con indicadores financieros son escasos. El espacio que hemos encontrado es articulando con otras políticas públicas, porque cuando queremos llevar, por ejemplo, el crédito a las mujeres rurales, tenemos que pensar en cómo hacemos educación para que lo usen bien. Tenemos que pensar que para hacer educación, las primeras etapas no hemos tenido más remedio que hacerlo presencial, porque en una pequeña localidad que no hay buena conectividad a internet, y eso que Uruguay tiene la mejor situación en América Latina casi de conectividad, pero la pequeña localidad rural perdida no tiene buena conectividad. Las mujeres no tienen computadoras, entonces tenemos que empezar en lo costoso de lo presencial, pero luego, articulando con el Ministerio de Ganadería, buscar que esas mujeres sí tengan celular o sí tengan computadoras y pasar luego a otros esquemas. Las garantías. El Ministerio de Ganadería acaba de generar un fondo de garantía para financiamiento a mujeres rurales. Ahora, mujeres rurales que empiezan a emprender sin acompañamiento de asistencia técnica, imposible que esos emprendimientos realmente sean exitosos. De vuelta tiene que salir la política pública a acompañar, porque nosotros solos como entidad financiera, por más vocación que tengamos de hacerlo, tenemos escasos recursos para dedicarle y escasa probabilidad de éxito. Entonces, desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, si queremos transformar la realidad en los núcleos más duros de la exclusión, no tenemos otra manera que articular y colaborar sumando esfuerzos desde distintos lugares con un objetivo común, donde las
entidades de microfinanzas tenemos un rol importante porque sabemos de empatía, sabemos trabajar con la informalidad, sabemos trabajar esa mezcla de familia-empresa, pero necesitamos quienes pongan también recursos para que esto realmente pueda ser un abordaje integral. Vale, Rosana, muchísimas gracias. Muy interesante el tema de recursos. Aquí estamos tomando apuntes y los invitamos a todos, por favor, para que en el link de Miro, como somos bastantes y yo sé que están surgiendo un montón de opiniones todos, entonces por favor ahí en el link de Miro, si nos pueden regalar sus opiniones, también las vamos a tener en cuenta. Yo quisiera que pasáramos a nuestro último bloquecito, ya que estamos con el tiempo un poco justo, y es, nosotros, pues hoy tenemos participando unos expertos muy interesantes aquí, y de verdad, qué chévere poder intercambiar tanta información, nos queda faltando es tiempo, pero como, ¿qué nos gustaría preguntarle a esos expertos? ¿Qué preguntas se les vienen a la cabeza para decir, vení, preguntémosle a estos expertos que tenemos hoy aquí? Entonces, no sé, alrededor del tema de desafíos, alrededor del tema de iniciativas y soluciones, ¿cuál sería una muy buena pregunta para llevar ahorita a la plenaria? ¿Qué les gustaría saber? De pronto, no sé, aunque creo que por aquí está participando quien nos va a responder la pregunta, le estaríamos dando ahí algunos peritos sobre la pregunta, no está mal, pero entonces, no sé, de pronto, Flora, ahí había quedado con una pregunta sobre mujeres en la ruralidad, no sé si la quieran enfocar desde ahí, ¿qué les gustaría ¿Puedo hacer saber? una pregunta? Claro que sí, Gloria, adelante. Gracias. Me perdonan que haya saltado, pero es que tenía que hacer una vuelta y tuve que salir. Me parece muy importante la contribución que puedan hacer al tema de los riesgos. Por favor, a principios de los 90, y sé que no, ya ha pasado mucho tiempo, es increíble lo que se hizo uniendo voluntades desde el punto de vista de superintendentes bancarios, como lo fue Jack Trigo en Bolivia, de las diferentes instituciones internacionales, de quien es real. Y el tema del riesgo es fundamental. ¿Cómo es posible que todavía que mide el riesgo o microempresa? Y es muy importante ese tema. Así que yo creo que me alegra ver que hay instituciones que hacen investigación, tenemos más información, y hay que unirse con otras instituciones, porque veo que siguen haciendo lo mismo, que es excluir. Para mirar al sector y quienes atienden los servicios financieros, que no es solamente crédito, en eso insistimos mucho. Los servicios financieros hay que llevar toda la información. Y ahí es muy importante cuando se mira qué necesita una mujer y microempresaria, porque creo que hay todavía una tendencia a mirar mis productos y a colocar mis productos. Y hasta que no veamos que cuando miramos a una mujer rural, campesina, agricultora o una mujer del sector informal, que no podemos generalizar tampoco. Dentro de esos sectores hay diferentes niveles de riqueza, por favor, y de actividades. Los servicios financieros hay que mirarlos de muchas maneras. En la misma persona, familiar, para vivienda, para maquinaria, para un puesto. Entonces, hay que contribuir a mirar el riesgo de una manera diferente. Y si no contribuimos a eso, van a seguir cargando el riesgo con más provisiones e intereses más altos. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, contribuir a mirar los riesgos. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria, por tu participación. Ahí tomamos tu pregunta, ahí hicimos una recapitulación de tu pregunta en el link de Miro. No sé si alguien más, nos queda alrededor de un minutico y medio, una pregunta que tengan ahí, mejor dicho, que podamos hacerle ahora a estos expertos. Los invito. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, nos vamos con la que Gloria nos comparte. Ahí en el link de Miro también las pueden dejar. Bueno, esta sala estuvo muy nutrida, muchos participantes. Espero que a pesar del tiempo les haya gustado un poco este debate, escucharlos a ustedes ha sido muy importante para nosotros. Y ahorita en la plenaria le vamos a hacer la pregunta a nuestro experto o a nuestra experta. Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga un comentario, alguna pregunta. Vuelvo y les digo, en Miro pueden dejar todos sus comentarios. Ahí estamos viendo y Andrés nos está apoyando, recapitulando todas sus observaciones y sus opiniones y respuestas. Yo tengo una pregunta. Muy buenos días con todos. Buenos días, Julia, adelante. ¿Cómo está? Nos estamos preocupando mucho cómo formar un perfil de mujer ideal que acceda a los servicios financieros, ¿sí? Nos estamos preocupando mucho por promover el empoderamiento económico de las mujeres. Sin embargo, ¿qué está pasando con la otra parte?
¿qué estamos haciendo para un poco eliminar estos sesgos inconscientes de las personas responsables que generan los productos financieros para estas mujeres? ¿No? ¿Qué tanto se está trabajando el tema de sensibilidad con estas personas tomadoras de decisiones que a la larga van a ser los que fomenten o no este acceso a los servicios financieros de las mujeres? Gracias. Muchísimas gracias, Julie. Ya tomamos tu pregunta en nuestro miro. Así que, bueno, ya aquí me dice que ya casi nos llevan a la sesión principal. De antemano agradecerles a todas y todos por haber estado aquí. Los invitamos a que continúen conectados para nuestra plenaria, donde vamos a hablar con los expertos y donde vamos a reunir un poco todas las conclusiones de las 3 salas que se aperturaron. Así que, nada, muchísimas gracias a todas y todos. Y nos vemos entonces en unos segundos en nuestra plenaria principal. De línea base y realizar los diferentes análisis para que nuestros programas y nuestra oferta misional sea cada vez más fuerte y robusta. Muchas gracias, Álvaro. Tal vez algún otro colega se quiera presentar. Creo que a mí ya me conocen por mi rol en Finequity ALC, así que quiero dejar el espacio al resto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Luis Podestá. Yo soy responsable de los servicios de asesoría para instituciones financieras en Triple Jump. Es un fondo de inversión de impacto con base en Holanda, en Países Bajos. Empezamos a recabar información del impacto del COVID-19 en diversos grupos, entre ellos mujeres, y estamos diseñando un proyecto de resiliencia de mujeres en este tipo en general, pero en este tipo de crisis y cómo se puede apoyar a las mujeres en el desarrollo de productos, pero no se puede hacer mucho si es que no tenemos información clara, fidedigna sobre qué necesitan, cómo está el impacto en las mujeres, etc. Estamos en ese camino. Buen día con todos. Mi nombre es Alma Reyes. Colaboro desde México en una organización llamada Integra, que fue creada para llegar a las sociedades financieras comunitarias que trabajan con comunidades rurales marginadas, pobres y de migrantes en México, ¿no? Y pues bueno, parte de nuestra labor es acercar estos servicios financieros, y desde hace tiempo hemos pertenecido al Foro LAC y otras instituciones trabajando los sellos de desempeño en el asunto de género, de la ruralidad, del tema de inclusión. Y pues bueno, la verdad es que comparto en buena medida lo que nos han presentado, de que hace falta analizar los datos que a veces ya tenemos, ¿no? Y que hace falta darle un enfoque para poder poner los puntos sobre lo que se tiene que mostrar, y pues también pues motivar a que se siga manejando estas bases de datos para que sea visible lo que se tiene que hacer visible, ¿no? Saludos con todos. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Hernández. Estoy en una organización ONG que se llama Diaconía en Paraguay. Nuestro enfoque es grupos de banca comunal, principalmente con mujeres. El 95% de las personas a las que apoyamos son mujeres del sector vulnerable alrededor del cinturón de la ciudad de Asunción. Principalmente nos enfocamos en eso, y mi interés es precisamente conocer más de la data para el análisis de la inclusión de las mujeres en cuanto a su desarrollo y su crecimiento de los negocios. Perfecto. Creo que nos faltan Julie, Daniela Londoño, bueno, Jenny. Si quieren nos presentamos muy rápidamente para que sigamos con la discusión que queremos hacer. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Londoño y trabajo en Banca Las Oportunidades, que es el programa que promueve la inclusión financiera en Colombia. Desde el área en el que estoy, que es análisis económico, pues hacemos todo este monitoreo de cómo estamos en términos de acceso, uso a productos financieros, y hemos pues también querido tener esa desagregación para hombres y para mujeres para identificar cómo está esta tendencia y también
que es tener percepciones, pues la mayor cantidad de datos posibles, pues siempre es bienvenido, más datos mejor nos dan pues más, un mayor panorama, y también programas pues para poder implementar y desarrollar un mayor acceso a los productos financieros. Gracias. A ver, mi nombre es Luis Palacios, yo soy de Ecuador. Trabajamos al sur del Ecuador, básicamente en nuestra matriz, desde hace 30 años. Tenemos un monoproducto que es el microcrédito, orientado básicamente a los sectores rurales, con mucho enfoque de género. Y ahora estamos incursionando ya desde un par de años con créditos verdes, pero para medición de captura de carbono, no necesariamente la calificación per se. Nuestra institución maneja mucha información. La data que tenemos nosotros de nuestros clientes es muy amplia, porque eso nos permite hacer análisis y nos permite conocer qué acciones podemos hacer. Medimos desde el PPI, niveles de pobreza, hasta todo un sinnúmero de indicadores que nos permiten trabajar en dos cosas, en temas sociales y en temas financieros. Y eso, los indicadores nos va permitiendo ver el crecimiento que tenemos. Medimos el acceso a medios digitales, medimos el acceso a capacitación, medimos el acceso a créditos, quién maneja la microempresa, y etcétera. Son 38 indicadores financieros, 40 sociales, y eso está almacenado para poder sacar por una información ya tabulada para nosotros poder hacer los análisis un poco más directos. Bueno, si les parece, como tenemos 8 minutos para tener nuestra discusión, y sé que se nos conectaron más personas de las que teníamos al principio, porque cuando empezamos solo éramos 8, quisiera abrir la discusión para aprovechar ese espacio de cada uno, como conocer lo que estamos realizando, pero orientado en algo, y es que, bueno, este grupo habla sobre la recolección y análisis de datos desagregados por género. Quisiera primero, para la construcción de esa pregunta, para los expertos, plantear una cuestión, y es lo importante del uso de datos y evidencia para tomar decisiones, pero que ese uso de datos y evidencia para tomar decisiones permita que la construcción de nuestros programas, nuestros objetivos, tengan esa mirada que genere el cierre de brechas. Por eso quisiera como llevarles un poco la discusión, y es ¿cómo consideran que debe desarrollarse esa captura de información? ¿Con qué tipo de análisis, perspectivas o miradas tenemos que hacerlo? Teniendo en cuenta dos particularidades que quería traer aquí a cuestión, y es, por supuesto, tenemos el cierre de brechas por género, que es importantísimo, pero pensemos también en el cierre de brechas por género, pero con temas étnicos. Pongo el ejemplo en Colombia y en los análisis que hacemos en la Fundación WWW, donde encontramos que para las mujeres afro, las mujeres indígenas, es mucho más difícil incluso esta inserción al sistema laboral. Entonces quisiera que empecemos la construcción de nuestra pregunta por este aspecto. No sé qué opinan. Sí. Ay, perdón. Si quieren van Creo que Juan alzó la mano, ya. La palabra, Juan. Sí, ¿qué tal? Me parece interesante el enfoque para conversar. Creo que primero hay que saber qué es lo que queremos, ¿no? Depende de qué es lo que queremos, vamos a identificar, por ejemplo, qué información vamos a capturar, ¿no? Si es medir la calidad de vida o qué aspectos de la calidad de vida para cerrar esas brechas, vamos a identificar los digamos, variables, KPIs. Nosotros seguimos 4 etapas, que es identificar, definir qué quieres capturar, capturar, almacenar, analizar y usar la información, ¿no? Entonces, lo primero creo que es eso, definir qué cosa es lo que se quiere y cómo capturar, que puede ser a través de entrevistas, llamadas telefónicas, etcétera, o también a través de la información que ya capturamos en el proceso de aprobación de crédito, ¿no?
y de ahí seguir con las otras etapas, pero quiero dejarlo ahí porque hay poco tiempo y más gente querrá hablar. Perfecto. Daniela Londoño. Sí, pues nosotros como desde el gobierno, los datos que capturamos y lo que queremos medir es pues cómo está la inclusión financiera, pero también sobre todo pues, las diferentes dimensiones, acceso, uso, calidad y bienestar, que lo vemos, pues lo hacemos a través de diferentes fuentes de información de oferta y demanda, pero en general y en conclusión toda esta información es macro, o sea, es decir, tenemos una información general de cómo estamos en términos de las diferentes poblaciones, regiones, etcétera, y pues cualquiera que lo quiera consultar lo tenemos disponible en nuestra página web. Sin embargo, yo creo que es muy valioso si logramos integrar también información, digamos que como contaba Luis, o entidades financieras que tienen como ya esa parte micro, entonces que tienen ese mayor contacto con clientes, mayor contacto con población, entonces lograr tener mayor información sobre todo esa parte micro, pues creo que puede ser muy valioso a la hora de identificar retos y pues toda la formulación de la política pública, pues que es nuestro objetivo principal. Perfecto. Le doy la palabra a Alma. Gracias. En nuestro caso les platico que pues trabajamos directamente con el socio, ¿no? Y con la población rural. Entonces, una de las cosas que hacemos es primero, pues en nuestra parte desde la solicitud de ingreso, verificamos el tema de qué queremos impactar. Entonces, vemos el tema de género, el tema de edad, para nosotros también es importante la inclusión de los jóvenes, el tema del respeto a la lengua materna, ¿no? Si hablan alguna lengua materna particular, y eso nos permite tomar decisiones como el elemento de contratar gente que hable la lengua materna para que pueda tener cercanía, ¿no? Y entonces estamos buscando que cuando decimos que estamos cercanos, no solamente es en la parte física, sino en la cercanía cultural, de decir, bueno, esta persona le capacita, le da educación financiera en su lengua materna, con respeto de sus usos y costumbres, etcétera, ¿no? Y en la parte especialmente de ruralidad, ¿no? Otro de los elementos que hay que considerar es que la mayoría de nuestros socios son personas que tienen múltiples actividades. Entonces también puedes dar una lectura de la información que tú realizas a través de las actividades, ¿no? Y entonces puedes hacer segmentos para decir, mira, la mayoría de nuestros socios se identifica como artesano, se identifica como agricultor o se identifica como ama de casa, etcétera, ¿no? Entonces es también a partir de cómo se identifica y la actividad económica principal que desarrolla, que vamos a estar midiendo el tema del acceso y el uso de los servicios financieros, así como una vez que ya están utilizando los servicios financieros, las tendencias de uso, ¿no? Entonces, en lo que hemos visto, vamos sistematizando cuando por ejemplo, en el caso del ahorro, ¿no? Porque manejamos ahorro crédito, en el caso del ahorro, las mujeres son más propensas a ahorrar, pero tienen montos mucho menores que los hombres, ¿no? Y en el caso de los créditos sucede al revés, los hombres tienen montos mucho más altos que las mujeres, pero también hace referencia en este análisis de revisar que nuestros requisitos a veces van ligados, por ejemplo, a una garantía de tenencia de tierra, y eso en México las mujeres no tienen acceso, y entonces de alguna manera los delimita a ciertos montos, etcétera. Y entonces este análisis y segmentación nos permite poner puntos específicos, y a lo mejor no vas resolviendo todo, pero vas trabajando en un punto en particular y después vas desatorando otro, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alma. Le doy la palabra a Luis. Nos quedan 5 minutos en la sala y si te parece, Luis, nos das tu comentario y voy a reunir un poco lo que hemos hablado. A ver, yo creo que cuando hablamos ya de etnias, hablamos de culturas, hablamos de sexo, hablamos de cualquier otra variable, lo básico, lo que nos ha dado resultado a nosotros es ir a un lugar, levantar una información básica de lo que se puede recolectar de cada una de ellas y saber si esas se cruzan con las variables fundamentales que exige la normativa. Y ahí tú puedes ampliar constantemente cada una de las variables cuando insertes alguna otra condición de las personas. Entonces es un formulario general de recolección de información que considero que hay que hacerlo el momento de la visita que tú haces para
tomar o hacer una asesoría de crédito, una solicitud de crédito, y eso te va a permitir ir incorporando nuevos elementos para poder lograr mayor eficiencia. Perfecto. Yo les hago una propuesta de pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo reunir información orientada a determinar el impacto de servicios financieros que cuente con un balance macro y micro, dando cuenta de los segmentos de cada uno, de los segmentos y características de cada población? No sé qué les parece. Les vuelvo a leer, de pronto dije muy rápido. ¿Cómo reunir información que dé cuenta del impacto de los servicios financieros con información macro y micro que dé cuenta, dando cuenta de las características de la población y sus segmentos? ¿Qué les parece? Alma y Daniela, por favor. Gracias. Bueno, en nuestro caso lo tenemos como dos parámetros de medición. Uno son las estadísticas nacionales y a veces esas estadísticas nacionales formales, ¿no? No necesariamente se hablan con la realidad más inmediata porque tiene que ver con el tema de que a veces las estadísticas nacionales no se actualizan con tanta frecuencia o periodicidad, ¿no? O tienen un sesgo a la hora que son creadas. Pero bueno, son una parte formal como para decir, bueno, cuando estás entrando a una región, esta población está catalogada con 70% de pobreza o de marginación, o tantos hombres, tantas mujeres, y entonces te da como un parámetro de medición. Pero la otra es la base de datos interna que vamos generando, ¿no? Entonces, a partir de la información que vamos generando, podemos medir si la calidad de vida de nuestros socios va cambiando a pesar de que son catalogados a nivel nacional, por ejemplo, como una comunidad pobre, no necesariamente estás llegando a los más pobres, ¿no? Y entonces ahí la información de cómo lo cataloga el ámbito gubernamental y cómo lo trabajas tú, te permite dar como un sesgo de ver si hay como cierta congruencia o tendencia hacia las estadísticas nacionales o no lo son. Entonces, en nuestro caso, la construcción se hace en dos vías, ¿no? Y eso nos permite también tener en una escala de tiempo parámetros de medición para saber, bueno, si la pobreza aumentó, por ejemplo, en el parámetro que puse de ejemplo, ¿no? O si el nivel de pobreza de la comunidad está disminuyendo. Y en ese sentido, pues podemos ir generando como estadísticas para decir, bueno, los productos y el uso de los productos en los cuales nosotros intervenimos, ¿generó desarrollo o no generó desarrollo? O solamente pasó de noche, ¿no? Porque tengamos claridad que otorgar crédito por sí solo no es igual a generar desarrollo. Generar desarrollo es igual a otro elemento, ¿no? Como para decir, bueno, como no me quiero meter a tanto a detalle y darle la oportunidad a los demás compañeros, básicamente lo hacemos de varias maneras, ¿no? Con la información nacional, con la información que vamos construyendo y como mencionaba Luis, pues acercándose a la población, preguntando y haciendo encuestas y revisando tu información para saber si la calidad de vida de tus socios ha mejorado, ¿no? Gracias. Bueno, Daniela Londoño, creo que ya se nos va a cerrar la sala, ¿cierto? Pero dale. Yo muy rápidamente pues coincido con Alma, creo que hizo un gran resumen, que es cómo tener esa información macro, pero también lograr tener o alimentar la información micro de los usuarios que tuvieron la intervención y demás, y pues complementarlo con una serie de variables para identificar pues cuál fue el impacto, sobre todo que haya ese impacto social y sobre todo ese reflejo, esa traducción, ese bienestar financiero que es el ideal. Perfecto. ¿Alguien más? Luis, ¿tú tienes la mano levantada? A ver, generalmente estamos acostumbrados a hablar de impacto haciendo una medición periódica de la información, sea nacional, local y comparada con nosotros. Nosotros estamos haciendo un estudio de impacto de las microfinanzas durante 5 años. Regresamos entonces a la plenaria. Estamos dando unos segunditos para que todos se conecten. Y le voy a dar entonces la palabra a Daniela. Con esto. Gracias, Mariana.
Pues nos quedamos como faltando como una hora para hacer esas discusiones dentro de los breakout rooms, pero bueno, esto es un primer acercamiento. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la sala 3 y me parece que son supremamente ricas las discusiones. Pero entonces, en aras del tiempo, le voy a pedir a los representantes de las 3 salas de trabajo, a Natalia Medina, Daniela Guzmán y Álvaro Pretel, que me acompañen en esta discusión, o más que discusión, es como una especie de cierre con los expertos y que nos ayuden con las preguntas, 3 preguntas que van a salir de estas diferentes salas y que cada uno de los expertos nos ayuden a contestarlas en 3 minutos si es posible. Así que Natalia, Daniela y Álvaro están aquí con nosotros. Sí, por aquí estamos. Sí, Daniela, aquí estamos. Muy bien, y me acompaña también Ana Bolena Escobar, la directora de investigación de la Fundación WW Colombia, para que nos acompañe también en esta presentación. Dicho esto, pues primero muchas gracias por enriquecer la conversación. Le doy la palabra entonces a la sala 1, que esta sala 1 estaba hablando sobre desafíos de la digitalización. Natalia, cuéntanos un poquito cuál fue la discusión principal y cuál sería esa pregunta. Hola Daniela, hola a todos y a todas. Hablamos sobre los principales desafíos que giran en torno a la conectividad, las habilidades digitales, también a las posibilidades de incluir herramientas offline y online en los recursos de inclusión financiera y la necesidad imperante de incluir cuestiones que puedan incluir a las personas rurales con sus diferentes dialectos, un poco la idea de poner sobre la mesa la voz también como una forma de comunicarnos con las personas en la ruralidad. Y de toda esta discusión tenemos 2 preguntas, pero elegiré la primera que se hizo en el panel y tiene que ver con si existe o si hay estudios sobre el enfoque de género en el algoritmo de los score. Un poco si se conoce un poco cómo se hace esto, porque sabemos que los algoritmos de los scores están un poco pensados para pues los individuos comunes o los hombres están, digamos, más dedicados a este sector y queríamos saber si de pronto las personas expertas conocen algún tipo de estudio que nos pueda pues hablar de esto. Muchas gracias, Natalia. Yo voy a dejar que tanto Carmen como Carolina Marco Antonio nos elijan quién quisiera contestar esta difícil pregunta. Digo difícil porque es una de los grandes desafíos estos algoritmos en los scoring. Entonces, el que quiera ser voluntario en contestar, bienvenido o bienvenida. A ver, yo voy a decir solo 2 cositas y me complementan mis colegas. Lo primero es, la evidencia sugiere, todavía no es súper conclusiva, pero sugiere que es mejor cuando los algoritmos se hacen separados, se hace un algoritmo para hombres y uno para mujeres, porque cuando se hacen conjuntos, el algoritmo tiende a estar sesgado por la mayor cantidad de información que hay sobre clientes varones y por ende termina, por ejemplo, si es un credit scoring, generando más aprobaciones de crédito para hombres que no necesariamente van a ser buenos pagadores y más bien penalizando a mujeres buenas pagadoras, ¿no? Y dejándolas fuera porque el algoritmo no está adecuado. Entonces la solución para eso es trabajar algoritmos independientes para hombres y mujeres y compararlos, ¿no? Para ver dónde están las diferencias. Pero esto depende, y esta es la segunda cosa en la que quiero poner énfasis, en que haya data suficiente sobre clientas mujeres para que el algoritmo pueda realmente reflejar la situación de ese colectivo. Y ahí es donde a veces tenemos, por ejemplo, de mujeres rurales, tenemos que hay muy poca información, ¿no? Disponible, suficiente como para que el algoritmo sea realmente preciso, ¿no? Entonces también tiene que ver con la cantidad de información que los sistemas tienen para procesar. Sí, a ver, comparto plenamente con Carolina, ¿no? En el caso de ProMujer, como ustedes saben, nuestro foco es la mujer. Creo que nuestros algoritmos juegan a favor de la mujer y no del hombre, pero es clave que estos scorings estén realmente pensados para poder llegar a las poblaciones objetivos. Entonces, hay que ir ajustando estos scorings para justamente poder llegar
a quienes queremos llegar. En este caso, si estamos buscando llegar a más mujeres, tenemos que revisar esos scorings y obviamente los algoritmos que hay detrás. Muchas gracias, Carolina y Carmen. No sé si Marco Antonio quisieras agregar algo. Sí, no únicamente, ya se mencionó, creo que lo más importante únicamente es que es importante seguir teniendo un análisis, o sea, elaborar un análisis con más información sobre el papel que están jugando los algoritmos en el score de crédito. O sea, porque eso es un tema, digamos, reciente, digamos, en el debate público, pero que se va a volver crecientemente importante porque se está requiriendo cada vez más a este tipo de instrumentos de inteligencia artificial y de machine learning que dejados a la nada pueden ampliar las brechas, ¿no? Solamente comentaría eso. Muchas gracias. Entonces lo que estamos aquí planteando es que estamos pasando de buscar incluir datos desagregados por género y lo que también nos contaba Daniela Londoño de Banca de Oportunidades, que no solamente es datos desagregados por género, sino también por edad y por ubicación geográfica, en este caso si son rurales o son urbanas. Pero entonces además, digamos, el siguiente paso de lo que están comentando es además hacer los algoritmos diferenciados para poder generar pues un mejor scoring o pues más efectivo para que realmente lleguen y generen esa inclusión financiera efectiva. Muchísimas gracias. No sé, Natalia, si tú quieres agregar algo o pasamos a la sala 2. No, yo creo que podemos pasar a la sala 2. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Entonces pasamos a la sala 2. Daniela Guzmán, la sala 2 hablaba sobre desarrollo de productos y servicios con enfoque de género. Daniela, si nos cuentas las conclusiones y la pregunta, por favor. Claro que sí, Daniela. Buenos días a todas y todas. Entonces, entre los desafíos que encontramos, pues primero hablábamos de un tema de que hay que entender mejor el contexto. Definitivamente se tiene que hablar un poco más con los emprendedores, entender mucho más su entorno, entender mucho más todos los agentes externos que pueden estar ahí influenciando el desarrollo de estas personas en las comunidades. También ha habido un gran desafío y es necesario que se garantice la autonomía de las mujeres en el uso de los productos financieros. ¿Cuáles son los riesgos que están asociados a tener estos productos, digamos, o hacer estos productos tan innovadores? ¿Cuáles son los riesgos? Tener muy claros los riesgos que hay. Creo que salió un desafío también muy interesante y es la falta de intencionalidad de conocer las necesidades y las preferencias de las mujeres. Paso, digamos, rápidamente sobre también otro desafío son los escasos recursos que hay dirigidos pues a invertir en iniciativas que sean dirigidas a estas comunidades de mujeres y hablamos específicamente, se habló mucho sobre mujer en la ruralidad. Y digamos, como soluciones o como posibles iniciativas que pueden estar ahí, pues es definitivamente tener iniciativas que vayan en paralelo y respaldadas por la legislación. Esa es una como de esas soluciones que se plantean, que existan estas alianzas estratégicas público-privadas que puedan mejorar, por ejemplo, el tema de conectividad en las zonas rurales, que tan deficiente está ahí, que digamos que si bien hay países, y no lo compartían, que tienen muy buenas redes y demás, aún no están listas y no son apropiadas para estos productos y servicios que nacen, por ejemplo, con temas de mujeres en la ruralidad. Digamos que como preguntas, salieron dos preguntas de nuestra sala. Una pregunta es, ¿cómo se maneja y se puede medir el riesgo asociado a los productos y servicios financieros innovadores? Y digamos que, ¿qué acciones se priorizarían? La siguiente pregunta es, ¿qué acciones se priorizarían desde una mirada muy holística para disminuir la brecha de género en la inclusión financiera? ¿Cuáles serían las acciones que se deberían priorizar? Entonces, esas son nuestras dos preguntas. Gracias, Daniela. Entonces empezamos, son dos preguntas, una que tiene que ver como cómo se maneja y se mide ese riesgo del que estaban discutiendo en la sala 2 y la segunda es cuáles son esas acciones que se necesitan cuando estamos hablando de esa mirada más holística que comentaron en un principio. Entonces les llevo a la primera de cómo se maneja y se mide el riesgo asociado a estos desarrollos de estos productos y servicios. Carolina, Carmen o Marco, adelante el que quiera empezar.
A ver, si quieren comienzo, pero básicamente sí, hay que adaptarse y hay que adaptar nuestras, digamos, departamentos de riesgo para estos nuevos productos innovadores, estos nuevos productos financieros. Nosotros, de hecho, por ejemplo, en este momento estamos lanzando ProMujer Digital, que es un producto totalmente digital, innovador, y estamos adaptándonos para justamente medir los riesgos de una forma diferente a como los medimos con otros productos que tenemos ya en cartera. Entonces, tenemos que ir adaptándonos, tenemos que entender justamente muy claramente el producto financiero para ir adaptando esos riesgos y adaptar la organización a convivir con riesgos diferentes. Porque muchas veces las organizaciones, sobre todo organizaciones como ProMujer, que llevan más de 30 años operando, tienen ya, digamos, de alguna manera una forma de medir riesgos muy consolidada y uno se encuentra con riesgos totalmente diversos, diferentes, con moras, por ejemplo, distintas, en los cuales tenemos que tener la flexibilidad suficiente como organización para convivir con esos riesgos que difieren a los riesgos de productos quizás más tradicionales. Déjenme agregar solo que no hay innovación sin riesgos adicionales. Si no queremos adoptar nuevos riesgos, no vamos a innovar nada. Entonces, creo que para las organizaciones que quieren innovar, que quieren avanzar hacia nuevos productos, tienen que saber que van a haber riesgos no previstos, que van a haber riesgos que no van a ser capturados por sus sistemas de riesgo y que eso probablemente va a impactar costos de las organizaciones. Yo creo que eso es parte de lo que ya sabemos que sucede, entonces hay que estar listos para enfrentarlo, ¿no? Pero sin flexibilizar los mecanismos y las formas en las que se manejan los riesgos, no vamos a poder innovar. O sea que es como una ecuación que no funciona, sino... De acuerdo. Marco, ¿tú quieres agregar algo? Sí. Yo señalaría que primero, o sea, señalaría tres cosas. Uno es que tenemos, creo que un entendimiento insuficiente de los riesgos. Y digamos, muestra de eso es, por ejemplo, en México, el entender si realmente las mujeres son, por ejemplo, ¿no? Mejores pagadoras o no que los hombres. Es un tema que, a pesar de que se lleva discutiendo mucho tiempo, había poca información al respecto, ¿no? Tiene muy poco tiempo que se generaron reportes que permitieran entender la brecha que existe, bueno, si existe una brecha y si las mujeres realmente pagan o no mejor, por un lado, ¿no? Por otro lado, que una vez que se conocen los riesgos, hay otro tramo que tiene que ver con adaptar la regulación a los riesgos, ¿no? Y en ese sentido, afortunadamente, en junio del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria de Valores sacó una modificación regulatoria que permite disminuir los requisitos de capital para los créditos que son otorgados con las mujeres, basados en el análisis de riesgos que se hizo en el 2020. O sea, todo es súper reciente, ¿no? Pero digamos, pensando en el estado en el que estamos, ¿no? El otro tema es que creo que tenemos que estar conscientes que la medición del riesgo que se hace es una medición bastante insuficiente, porque se basa en los instrumentos que siempre han tenido las instituciones financieras y que tienen que ver con digamos, con el nivel de ingreso y con la frecuencia de obtención de ese ingreso, ¿no? Digamos. Entonces, pues sí, claramente, si las mujeres están en un entorno laboral mucho más precario y volátil, entonces esa medición de riesgo va a cambiar y va a ser de acuerdo a eso. Entonces, si no, o sea, todos los instrumentos que tengamos para hacer mediciones alternativas del riesgo, como comportamiento en redes, como perfiles psicométricos, entre otras herramientas, o el comportamiento de pago de cosas que estén fuera de los registros de crédito, nos van a permitir tener una mejor medición del riesgo. Pero lo que es claro acá es que la medición del riesgo que se tiene es una muy insuficiente medición del riesgo. Y finalmente, que, como lo decía Carolina, todo lo nuevo va a tener un mayor riesgo y el papel del Estado y de la banca pública, por ejemplo,
de la banca pública o de las instituciones o de los ministerios de Economía y de Finanzas, que son los que proveen estos fondos de garantías, estas bolsas, va a ser fundamental, sigue siendo fundamental y tiene un papel que jugar en el futuro muy importante para reducir los riesgos de las instituciones financieras que quieran entrar a cubrir a los segmentos que son, digamos, al parecer más riesgosos. Muchas gracias. Yo creo que nos vamos a quedar con la primera pregunta porque en aras del tiempo vamos a pasar a la sala 3, pero digamos que ahí también plantean algunas acciones puntuales en las respuestas que han dado Carmen, Carolina y Marco Antonio, y pues es un tema recurrente, y yo creo que eso de adaptarse, pues habíamos estado acostumbrados a un modelo de riesgos que veníamos manejándolo y estábamos bien, y todo este tema de la pandemia pues nos desacomodó, por ponerle alguna palabra, y ya no hay vuelta atrás. Es decir, nosotros tenemos que, y lo decía Carolina, esto es un tema de inversión, esto es un tema de quizás revisar los modelos y adaptar los modelos de riesgos de las instituciones, ya sean, si son, digamos, reguladas, pues lo que decía Marco Antonio, pues los reguladores también tienen que tener en cuenta que tenemos que nosotros utilizar otras herramientas o mecanismos para tener esa información y poder hacer otros modelos complementarios quizás para hacer ese análisis de riesgo diferenciado. Así que yo me quedo con la palabra muy importante, que es adaptarse a la nueva realidad en términos también de riesgos, y eso pues las acciones pues... Sigo entonces con el... Muchísimas gracias, Daniela, y paso ya finalmente a la sala 3, donde está Álvaro Pretel, que nos va a acompañar para resumir. En esa sala lo que estábamos hablando era también de un tema que tiene que ver con datos, que es recolección y análisis de datos desagregados por género. Álvaro, ¿cuál fue la principal discusión y la pregunta para nuestros expertos, por favor? Bueno, buenos días a todos, a todas. Nosotros estuvimos discutiendo respecto al uso de datos y de evidencia para tomar decisiones, orientada en dos aspectos. En primer lugar, cómo lograr capturar las necesidades que tienen las mujeres en el sector financiero, y por el otro, cómo lograr reunir todas esas características a nivel micro, por decirlo de esa manera, que dé cuenta de los diferentes identidades, objetivos, características propias. Por lo tanto, bueno, desarrollamos una discusión muy interesante donde algunas personas compartieron sus experiencias desde sus instituciones, fue muy valioso, pero redondeando la información, la pregunta concreta que realizamos fue cómo reunir información de los servicios financieros que dé cuenta de las variables macro y micro de una manera segmentada y que represente a la población. Adelante, el primero que quiera o la primera que quiera comentar sobre esa pregunta. A ver, yo creo que hay dos niveles en esta pregunta, ¿no? Uno es cómo nos aseguramos primero que la información que tenemos sobre el sistema financiero, sea que la tenga el regulador, sea que la tengan las entidades financieras, se comienza no solo a presentar desagregada por sexo, sino que se comienza a procesar desagregada por sexo, ¿no? Es decir, hay algunos ejemplos en México, en Chile, en Costa Rica, de cómo ya el regulador o las propias entidades están comenzando a utilizar indicadores separados por los distintos sexos, y esto les permite tomar mejores decisiones y complejizar sus análisis para el diseño de productos, para las evaluaciones de riesgo, etc. Creo que esa es una parte. La otra es cómo a esa información se le puede agregar información de quienes todavía no son clientes desde otras fuentes, ¿no? Y eso es mucho más complejo porque no tenemos todo ese mapa de información necesariamente desagregado por sexo. Hay bastante información en nuestros países ya de las encuestas de hogares, de encuestas especializadas que se hacen a población en general, pero creo que ahí todavía las usamos para describir la situación y no para diseñar intervenciones, ¿no? Entonces creo que hay que separar, porque la información que está en el sistema financiero, sea regulado o no regulado, sí puede ser usada con mayor facilidad para diseño, para incidir en cómo se ven las brechas de género. La otra es más de diagnóstico todavía, ¿no? Es más compleja de utilizar para tomar decisiones de diseño, por ejemplo.
Sí, a ver, comparto plenamente con lo que comenta Carolina. Yo creo que también la información cada vez busca tener esta desagregación, no solo incluso por género, es decir, por género, por ubicación geográfica, si es población rural, si es población que funciona a nivel urbano, si son indígenas, es decir, cada vez más estamos buscando tener un desglose mayor para poder conocer realmente cuáles son las necesidades de esas poblaciones. Las necesidades, como hablábamos anteriormente, no son las mismas necesidades de una mujer rural a lo que puede hacer una mujer que vive o reside a nivel urbano. Entonces, la desagregación va más allá incluso del género y sin duda que hay una carrera, yo creo, de todas las organizaciones. Todas las organizaciones veníamos desde hace años recabando información, buscando mostrar nuestro impacto, pero estamos en una carrera para justamente desagregar o desmenuzar aún más esa información al detalle, para conocer realmente las necesidades de esa diversidad que tenemos en nuestras poblaciones, en las poblaciones que queremos atender. Sí, yo lo que añadiría a lo que ya comentaron Carolina y Carmen es que, pues bueno, en el tema de los datos en realidad hay desafíos por todos lados. O sea, yo creo que el desafío de recolectar datos no se ha cumplido cabalmente, o sea, hay una gran cantidad de información todavía que no se está recabando. Para empezar, toda la gama de instituciones financieras que están fuera del perímetro regulatorio, ¿no? O sea, por ejemplo, tan solo en México hay 1,500 instituciones que son, o sea, otorgantes de crédito, ¿no? Las OFOMES, que están fuera del perímetro regulatorio, ¿no? Porque no captan. Entonces, bueno, ahí tenemos una brecha de información en ciertos sentidos, ¿no? El otro tema es que hay otro tipo de información que es muy relevante para entender las brechas, como por ejemplo estas que tienen que ver con el trato y el trato discriminatorio que pueden recibir las mujeres en una institución financiera, para lo cual tanto, o sea, una encuesta de demanda o los reportes regulatorios no te van a arrojar información. Entonces necesitas adoptar otro tipo de instrumentos, como por ejemplo los famosos Mystery Shopping, ¿no? En México recientemente hubo una investigación que con actores, los mismos actores se iban y se posicionaban para ver cuánta información se les daba, de acuerdo a si eran hombres y mujeres y de acuerdo al color de piel. Entonces encontraron algunas brechas que apuntan también hacia otro tipo de intervención pública que tendría que ver con protocolos de actuación frente a hombres y mujeres o frente a personas de distintos colores de piel. Pero tampoco es una información que normalmente se tenga. Y otras más que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la salud financiera, que también es un tema fundamental, que también se sabe que las mujeres tienen una menor salud financiera y que no, apenas estamos avanzando en las mediciones. Hay pocos países, o sea, bueno, que hay más países, pero que todavía, o sea, tan solo en el caso de México, hasta hace, no sé, 2 años no teníamos nada de información o muy poca información del tema de salud financiera. Entonces, yo creo que eso, y nada más regresando un poco al tema de Carolina, de cómo hacer que esa información nos hable, eso es otro tema, otro debate, también es otra área de oportunidad, también es algo inacabado, y que ahí, pues sí, ya tenemos más información y más y más y más, pero cómo la usamos. Entonces yo creo que podemos ser creativos, digamos, en cómo usar la información, haciendo concursos con instituciones públicas, con estudiantes, hackatones, datatones, y otras cosas, uso de datos paneles para ver cómo las trayectorias van cambiando, acercarse con los organismos internacionales para ver, para obtener fondeo y empezar a hacer ese tipo de análisis. Entonces creo que la agenda sigue siendo como súper amplia en términos de cómo obtener los datos, por no mencionar el tema de la definición de mujeres empresarias y cómo incorporar eso en los reportes regulatorios, ¿no? Por supuesto. Bueno, aquí nos quedamos yo no sé si nos quedamos con más respuestas o más preguntas, pero creo que esta discusión es supremamente importante, lo que estaban comentando, porque la tenemos todos y todas. El día a día de cómo recoger la información, cómo usar la información para realmente, porque recogerla y tener datos desagregados por género y tenerlos por tenerlos, pero no usarlos para tomar decisiones, pues tampoco sirve.
pero también cómo compartirla. Creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos en esta industria, es cómo podemos compartir la información que estamos levantando, la forma de levantarla, y seguramente vamos a tener muchísimas experiencias y apalancado mucho en tecnología, porque pues de ahí eso se conecta también cómo introducir la innovación en los modelos de riesgo, también pues apalancados en tecnología nos puede servir, que eso también pues unirlo también con las discusiones de la mesa 1. Voy a darle la palabra a Ana Bolena para que nos concluya súper rápido, digamos, si podemos englobar estas 3 discusiones como en 3 conclusiones o 2 que tú consideres. Adelante, y gracias. Voy a tratar, Daniela, pero sí, estamos ya nos pasamos del tiempo, entonces, digamos que lo que yo recojo de todo esto puede sonar muy básico, pero es diferenciación desde cómo estamos recogiendo los datos, cómo los estamos usando, cómo los estamos analizando, hasta diferenciación en cómo vamos a crear y diseñar esos productos y esos servicios donde tengamos en cuenta los contextos diferenciados, no solamente mujer, hombre, sino mujer rural, mujer en el sector urbano, cada una tiene sus especificidades, pero también diferenciación en la manera de hacer las cosas desde las juntas directivas, como enfatizaba mucho Marco, cómo hacemos para que esas juntas directivas, esos liderazgos de las entidades financieras, también de las entidades regulatorias, pues no estén solamente en cabeza de hombres, sino que también tengamos allí la diversidad de las mujeres para tener esas diferentes miradas. Y me gusta mucho 2 cosas que quisiera resaltar para cerrar, yo estoy tratando de hacerlo muy rápido, y es dentro de esas lecciones aprendidas, al comienzo una de las panelistas decía la inclusión financiera que permita cerrar otras brechas. Y creo que eso es clave en todo, en los productos que hacemos, en los datos que estamos recogiendo, en las iniciativas, y es que al final tengan un propósito, que sean el mecanismo, pero que tengan ese propósito de lograr la autonomía económica de las mujeres, la autonomía física de las mujeres, que al final todo esto sean los mecanismos para que redunde en una mejor calidad de vida y más igualdad en las mujeres. Y unido a esto, un poco también que estaba en la discusión de la mesa 2, es una iniciativa de algunos países, y es tener una legislación paralela. Estamos hablando de que los riesgos de productos innovadores, para poder tener soluciones hay que ser mucho más innovador, y eso genera unos riesgos, pero las regulaciones no lo permiten. Y en esa misma lógica de tener una diferenciación, ¿por qué no planteaban como una de las soluciones una legislación paralela que se ha dado como en Perú y en México, en Bolivia, que permita que los productos que se estén diseñando, los servicios que se estén prestando en microcréditos, pues tengan ese lente de género y les permitan como una mayor flexibilidad? Poco. Muchas gracias. Rápido. Súper, muchísimas gracias Ana Bolena, y muchas gracias también a Natalia y a Daniela, y sobre todo a nuestros expertos Carmen, Carolina y Marco por esta nutridísima discusión. Yo les cedo la palabra a Mariana Martínez, porfa, para ya ir cerrando este delicioso café. Muchas gracias, Daniela. Simplemente agradecer muchísimo a la Fundación WWP Colombia por haber organizado este Café con Finequity, el primero del año. Sin duda hay mucho más para hablar, mucho más para profundizar, y es por eso que los vamos a invitar a todos y todas a que se unan a la comunidad de Finequity ALC en nuestro grupo del INTEN. Vamos a compartir en la caja del chat cómo pueden hacerlo. Lo voy a colocar muy rápidamente. Y bueno, y contarles también que los queremos invitar a continuar esta conversación sobre el entendimiento de las brechas de género en inclusión financiera en Colombia, en un evento que tendrá lugar el 20 de abril, que está organizado por la Unidad de Regulación Financiera y la Superintendencia Financiera de Colombia, donde quedan todos invitados. También vamos a compartir aquí, entonces, en la caja del chat, donde pueden compartir y registrarse en este evento, para que podamos seguir continuando con nuestra conversación. Y bueno, entonces, ya muy pasados del tiempo, esto muestra que tenemos mucho por conversar, y mucho por hablar, y mucho por experiencias por compartir. Les agradezco entonces a todos y todas por haber participado en el día de hoy, a nuestras panelistas, a nuestros expertos, y a todas las colegas que participaron en las salas de trabajo. Si gustan, queremos tomar una foto de grupo en este final, si quieren colocar sus cámaras. No sé si Daniel nos puede ayudar con
a sacarle esta foto, colocando a todos los que hemos participado en este café con Finequity ALC junto a la Fundación WWD Colombia. Tú nos avisas entonces, Daniel, si es que podemos poner el Zoom con todos los participantes. Ya. ¿Crees que sí? No, Sí, ya. es que no veo... Tienes que cambiar el view arriba a Gallery. Para que todos lo vean. Ok, perfecto. Entonces hacemos eso, sacamos un café y elevamos nuestro café entonces hasta nuestra próxima jornada interactiva de networking en la que podamos compartir todas nuestras experiencias. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Mariana. Saludos. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Saludos, hasta luego.